El cuerpo lo pusieron a mediodía, en una zona muy concurrida. Los mensajes hacían alusión a que esta persona se llamaría Carlos Enrique Sánchez, le dirían el Cholo. El 18 de marzo de 2021, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, albergó una escalofriante escena. En una banca de la plaza central fue abandonado un cuerpo. Estaba envuelto en bolsas de residuos negras y le habían clavado cuchillos que sostenían cartulinas con un narcomensaje. El traicionero, Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo. La última vez que este personaje había sido visto fue en una grabación que trascendió esa misma mañana. Se encontraba rodeado por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, fuertemente armados, y se atribuyó diferentes crímenes. Tras los análisis necesarios, las autoridades confirmaron que el cadáver era precisamente de Sánchez Martínez. Pero lo más horripilante llegó con los detalles sobre su ejecución. Acompáñanos en este nuevo video a conocer la historia de El Cholo, quien pasó de ser la mano derecha del temible líder del CJNG a convertirse en un traidor y sufrir el más siniestro de los finales. Desde hace varias décadas, diferentes organizaciones criminales han sembrado el terror en México. El dominio del tráfico de drogas se transformó en el gran objetivo. Pero los cárteles no se limitaron únicamente a este negocio, e incurren en otros delitos como el secuestro, la prostitución y el contrabando de armas. La violencia que los caracteriza está acompañada del enorme poder de fuego que han logrado amasar, incluso para combatir de igual a igual con las fuerzas militares del país. Sin embargo, ningún grupo narco se encuentra mejor preparado que el sanguinario Cártel Jalisco Nueva Generación. Este ha llevado el crimen a un nuevo nivel, con revolucionarias estrategias como mostrar en las redes sociales sus actos más despiadados. Eso posibilitó generar temor en la población y en sus propios enemigos, permitiendo un rápido ascenso hasta convertirse en la agrupación más poderosa del territorio mexicano. Gran parte del mérito dentro del revolucionario CJNG es de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho. Él fue quien sacó provecho a la disolución del antiguo Cártel del Milenio, que se dividió tras la caída de su jefe, Óscar Nava Valencia, alias El Lobo. Oseguera Cervantes encabezó una de las facciones resultantes y tomó la decisión de ir por el control de la droga en los lugares que quedaban sin dueño. Pero sabía que no podría lograrlo solo, así que llevó adelante su plan junto a aliados de confianza que habían trabajado a su lado en el pasado. Es aquí donde aparece en escena Carlos Enrique Sánchez Martínez. El Cholo conocía a El Mencho desde sus días como miembros del Cártel del Milenio y compartían la misma crueldad a la hora de manejar el negocio criminal. Ambos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para cumplir con su objetivo de que el CJNG ascendiera. Eso provocó que se alcanzaran niveles de violencia jamás vistos hasta ese momento. Mientras tanto, los resultados se daban y la organización comenzó a llevar su influencia a más y más estados. Con solo ver estas imágenes puedes hacerte una idea de lo que sería enfrentarte al Cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Pura gente del señor Mencho! 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 Estando juntos, El Mencho y El Cholo habían conseguido lo que cualquier otro grupo criminal soñaba. Pero eso no impidió que poco a poco comenzaran a existir problemas entre ambos. Al principio, Sánchez Martínez había sido la solución que el líder del CJNG necesitaba. Era la persona en la que podía delegar cualquier tipo de tarea con extrema confianza, sabiendo que se cumpliría a su propio estilo. Y a pesar de que era difícil ganarse un lugar en la consideración de Oseguera Cervantes, el Cholo lo había logrado con creces. Durante años, el Mencho le encargó las misiones más importantes y sanguinarias, las cuales se cumplían a la perfección y sin ningún tipo de cuestionamiento. Cada uno estaba a gusto con su rol y todo marchaba bien, hasta que el ego y los celos aparecieron en escena.
No había dudas de que el Cholo se había convertido en la mano derecha de uno de los capos narcos más importantes de México. Pero en su interior, sentía que él se encontraba al mismo nivel. Pensaba que trabajaba a la par de su jefe, que habían ideado juntos las estrategias que hicieron exitoso al CJNG, e incluso que podía ser igual de cruel. Sin embargo, lo que no sabía era que su manera de ver las cosas lo conduciría al más brutal de los finales. Todo comenzó con la indisciplina. Sánchez Martínez se dejó llevar por sus ambiciones personales y dio paso a decisiones que dejaban afuera a El Mencho. Realizaba trabajos por su cuenta, cometía atentados sin aprobación de su jefe y actuaba a espaldas del líder del cártel. La relación entre ambos cambió bruscamente, mientras las discusiones y peleas se acumulaban. Finalmente, en marzo de 2017, llegó el quiebre definitivo. En ese momento se dio a conocer que el Cholo ordenó el asesinato de un importante operador financiero del CJNG, apodado El Colombiano. El crimen se registró en Puerto Vallarta, Jalisco, y tomó por sorpresa a Oseguera Cervantes. Las razones de aquel homicidio nunca trascendieron, pero lo que sí se sabe es que desencadenó reacciones dentro de la organización criminal. A tal punto que la mano derecha del líder abandonó el grupo para crear su propio cártel. El Cholo no se fue solo, sino que contó con el apoyo de Eric Valencia Salazar, alias el 85. Este no era un narco cualquiera, se trataba de uno de los cofundadores del CJNG. También había sido considerado una figura cercana a El Mencho, pero luego de ser detenido en 2012, la relación cambió. Valencia Salazar salió de prisión en 2017, responsabilizando a Oseguera Cervantes por su captura. Por esa razón, apenas obtuvo la libertad, se sumó a Sánchez Martínez para crear el cártel Nueva Plaza en Guadalajara y hacer frente a un enemigo en común. Así es como se presentaba ante una guerra incipiente. Mencho, Sinaloa te queda grande, pero para que veas que estoy para jalar, te dejo el 30%, porque con el 20% no se vive. Como represalia por el asesinato de su financiero, el Mencho ordenó a un grupo de sicarios acabar con el Cholo y la nueva organización que había llegado a disputarle su territorio. No obstante, este último había aprendido todo de su ex jefe. Conocía las estrategias y cómo funcionaba el Jalisco Nueva Generación por dentro. Eso le permitía anticipar los movimientos de sus enemigos. O al menos, eso era lo que él creía. Por algunos años, Carlos Enrique Sánchez Martínez alimentó su ego y ambición. Sabía que era buscado para ser asesinado, pero además de evadir a su rival, lograba causarle daño. Consiguió llevar adelante una guerra sin precedentes contra el poderoso CJNG. Masacraba a sus integrantes y llenaba las calles de sangre. Mientras tanto, los civiles no pudieron escapar a esta batalla y muchas víctimas se acumulaban producto de la extrema violencia que se vivía. En estos momentos te preguntarás, ¿cómo un grupo recién conformado pudo hacerle frente al narco más temible de todo México? Simple, aliándose con otras fuerzas que querían ver a El Mencho acabado. El Cholo sabía que contaba con una organización criminal demasiado pequeña para poder derrocar a su enemigo, por lo que necesitaba apoyo de una agrupación más sólida para lograr su objetivo. Fue así como decidió negociar con el cártel de Sinaloa, el eterno rival del CJNG. Con esperanzas de ver sufrir a Oseguera Cervantes, los sinaloenses accedieron al acompañamiento y financiaban los atentados que el Cholo organizaba contra sus ex colegas narcos. Gracias al dinero y las armas provenientes de la facción controlada por Ismael El Mayo Zambada, el cártel Nueva Plaza consiguió el control de algunas plazas en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. El Mencho, furioso, volvió a exigir la cabeza de Sánchez Martínez, pero la respuesta fue un nuevo golpe. El encargado del grupo de sicarios que buscaba al traidor fue capturado y asesinado por los hombres de El Cholo. No obstante, cuando parecía que el narco realmente podría salirse con la suya y se sentía intocable, el destino le demostró que estaba muy equivocado. Para 2021, su ascenso hacía pensar que obtendría la victoria contra su ex jefe.
los territorios conquistados y la alianza con el poderoso cártel de Sinaloa eran más que esperanzadores. Pero de pronto, su carrera cayó con la misma velocidad con la que había subido. Nunca se conocieron los detalles de cómo ocurrió, pero el Cholo fue encontrado y atrapado. Se sospecha que Nemesio Oseguera Cervantes tenía agentes infiltrados en el cártel Nueva Plaza, y esa fue la perdición de su ex mano derecha. Tiempo después de su desaparición, el CJNG difundió un video donde se lo podía ver bastante desmejorado y plenamente consciente de lo que le esperaba. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encuentro en esta situación por ser contra del CJNG. La confesión de El Cholo incluía una serie de crímenes brutales, como el asesinato de 11 civiles en La Jauja, Tonalá. Los violentos delitos también involucraron al cártel de Sinaloa y al jefe de la policía mexicana, Omar García Harfuch. Sánchez Martínez admitió haber tenido el apoyo de este último, comprometiendo a las fuerzas por sus vínculos con la organización y debilitando así a más de un rival del CJNG. Ahora bien, tras el testimonio en video, llegaría lo peor. El Cholo sabía cuál iba a ser su destino final, pero nadie, ni siquiera él, imaginó todo el sufrimiento que le esperaba. Luego de encontrar su cuerpo en la plaza de San Pedro Tlaquepaque, las autoridades llevaron a cabo la reveladora autopsia. Según el informe, Carlos Enrique Sánchez Martínez fue torturado por al menos 48 horas antes de ser asesinado. Sus 2 piernas fueron fracturadas en 3 lugares diferentes. Presentaba varias quemaduras en la piel por el uso de pinzas eléctricas y algunos de sus dedos habían sido cortados. Como si fuera poco, cuando aún estaba con vida, le arrancaron los ojos y la lengua. Finalmente, el motivo de la muerte fueron 3 disparos en la cabeza, lo que se transformó prácticamente en un alivio a semejante brutalidad. De esta manera, el mundo del narcotráfico demostró una vez más que la traición se paga con sangre y no hay límites para el mal. Ahora sí, luego de haber conocido el sádico destino de El Cholo Sánchez, ha llegado el momento de que nos despidamos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.